Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, nos preocupamos por usted, por los suyos y por supuesto nos encanta acompañarlos, siempre lo hacemos de la mano de la gente que sabe, de nuestros especialistas y siempre hablamos de diferentes temas. Antes de decirles de qué se trata hoy nuestro programa, queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv, también nos encuentra en www.teleamiga.tv, ahí puede ver no solamente nuestra señal en vivo, sino encuentra artículos variados de nuestra programación, se puede informar sobre los diferentes temas de salud que tenemos aquí en el programa y quiero invitarlos a que vayan a YouTube, nos busquen ahí en la lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa ahí la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y encuentra también ahí la lista de reproducción de todos estos programas de salud para todos. Seguramente algún tema, alguna patología le interesa, tiene alguien en casa que la puede necesitar o algún allegado, ahí está la información para que la pueda compartir. Hoy vamos a hablar justamente de lo bendecidos que son las personas que tienen hijos, ¿no? Las personas que van a tener bebés, sin duda alguna, los hijos son una bendición, pero hay padres para los que esa bendición viene por partida doble. Tienen 2, 3, 4 y hasta más, y eso se convierte en un reto, porque si ya de por sí un solo hijo es un reto, imagínense de tener pues embarazos múltiples, ser padres de múltiples, ese es el tema de nuestro programa hoy. Entonces vamos a esclarecer algunas dudas, vamos a hablar un poquito de esa experiencia de ser papá de varios niños. Es mejor comenzar siendo padre de múltiples, tenerlos después, porque pueden haber muchas versiones del tema, ¿no? De si es complicado, de qué tan o no complicado fue para cada quien o para cada familia. Si bien los bebés múltiples, miren esta cifra, representan un pequeño porcentaje del total de nacimientos, alrededor del 3% a nivel mundial, la tasa de nacimientos múltiples está en aumento. Entonces esto obedece a muchos factores. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la tasa de nacimientos de mellizos, miren, aumentó en un 70% desde 1980 y actualmente es de 32.6 por cada 1000 nacimientos con vida. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para muchas personas de saber que no era uno sino eran más? ¿Cómo se asumió esa noticia? ¿Cómo es ser padre de múltiples? Para eso hemos invitado a un experto en la materia, no solo porque es el director de la Liga de Múltiples, ¿sí? Está con nosotros Juan Pablo Bernal, sino que también es padre de múltiples, a quien le doy la bienvenida. Qué salud para todos, gracias por estar aquí, Juan Pablo. Maggi, muchas gracias por esta hermosa invitación y emocionado de poder hablar de las familias múltiples, de nuestra calidad de vida, nuestra forma de vida, nuestros orígenes y nuestras luchas. Claro, ¿no? Imagino que esa palabra lucha ha sido, pues no solamente porque sea una experiencia traumática, no, sino que es compleja, no es fácil de llevar. ¿Cómo la asumiste, por ejemplo, en tu caso, cuando te dijeron la noticia, vas a ser padre de múltiples? ¿Qué pasó por tu mente? Digamos que lo primero que pensé fue en los retos del presupuesto, la universidad multiplicada, los jardines multiplicados, los colegios multiplicados, la ropa multiplicada, pero es una montaña rusa de emociones, porque eso te preocupa, pero al mismo tiempo estás tremendamente alegre por lo que recibes tú y el 1.7% de la totalidad de los nacimientos anuales en Colombia. Y de ese 1.7 de múltiples de trillizos todavía te hace mucho más especial, porque en 2015, que fue la fecha en la que nacieron mis trillizas, hubo como yo 200 nacimientos de trillizos en el país. Wow. Entonces siempre había 199 familias por allá recibiendo la misma noticia. El mismo tema. Bueno, cuéntame cómo fue para ti, cómo te enteraste, qué estabas haciendo, no sé, yo creo que lo recuerdas, Sí, tal vez, y cómo fue ese proceso del embarazo. Nosotros recibimos primero la noticia de que eran mellizos y así, de hecho, nos enteramos de eso un 26 de septiembre del 2014. Ok, ¿tú pensás que eran mellizos? Mellizos, y creíamos que eran mellizos y de acuerdo al diagnóstico que le hicieron a mi esposa de ese embarazo en la semana 6 más o menos, a la semana 9 fuimos a hacer control de los mellizos, a ver cómo iban los mellizos y el doctor hizo una cara de angustia tremenda y dijo, no, esto no puede ser. Yo dije, no, mis niños vienen con 3 cabezas, Dios mío, ¿qué pasó? Claro, el susto. O sea, el susto es tremendo. Dice, doctor, ¿hay algo malo? Y me dice, no hay nada malo. Es solo que, pues, vamos a ver, aquí está bien el corazoncito del primero, el corazoncito del segundo, el corazoncito del tercero. Del tercero
mis palabras fueron Virgen Santísima. Esas fueron mis primeras. Te encomendaste a la Virgen Sí, desde ese momento, muy bien. Virgen Santísima, y cerré los ojos y me llené de muchísima alegría, pero cuando los abrí mi esposa estaba llorando. Entonces Pero dije yo, también de bueno, claro, de alegría, alegría, por sí. supuesto. Y comienza el médico responsablemente, por supuesto, a decirnos una serie de estadísticas sobre los embarazos múltiples y sobre todo de los de trillizos en cuanto a su evolución durante el embarazo y el nacimiento. Y nos plantea una opción que a nosotros pues inmediatamente fue planteada, no quisimos seguir, y es la reducción fetal. La reducción fetal no es otra palabra más que pues el aborto, es decir, disminuir el número de fetos que vienen, porque un embarazo múltiple es un embarazo considerado de alto riesgo, es decir, pone en riesgo la vida de la madre y la vida de los bebés que vienen en camino. De acuerdo. Entonces decidimos seguir el camino como venía, es decir, Con dijimos todo lo que sí, eso implica. con todo lo que esto implica, a pesar de que las estadísticas no eran tan alentadoras. Tuvimos un embarazo perfecto, 34 semanas, que Perdón, es... Juan Pablo, era el sí, primero. sí, Embarazo. de 0 a 3. Ok. Pasamos de 0 a 3 y aquí en esto quiero hablar, ahora tú en la presentación decías, ¿qué es mejor? No te podría decir qué es mejor, pero lo que sí te puedo decir es que pasar de 0 a 3 te permite a ti dedicarte 100% sin necesidad de comparar. Buen punto. Es mucho más fuerte tener 3 que tener 1. Ahora de pronto tenemos a unos invitados que sí nos pueden decir un poco más al respecto, pero, Sí. pero para nosotros decían, uy, pero ¿no les parece muy pesado todo esto? Y les decía, no, porque es que no tengo cómo comparar. Para mí, criar un hijo a partir de 3 fue el camino. Claro. Entonces, cambiar 3 pañales, alimentar a 3 bebés en horas diferentes, pero creo que la paternidad lo rodea muchas cosas similares, el no dormir, el visualizar a esos hijos grandes, aunque después cuando sean grandes los visualizamos otra vez pequeños. Y la espera, ¿no? La espera de 3. Qué complicada. ¿Qué pensaste cuando son 3 niñas? Pues mira, Como papá, ¿no? Porque siempre está la preocupación de, uy, una hija, qué responsabilidad, pero 3. digamos que fui ¿Cómo fue? un papá muy ansioso porque cuando tuve esas entrevistas con los médicos, ellos nos decían, bueno, que la reducción fetal, y nosotros no, que decidimos seguir adelante. Nosotros siempre hemos buscado varias opiniones en términos médicos para no quedarnos solo con aquel que nos dijo, hey, yo les recomiendo que reduzcan. Entonces fuimos a buscar otro médico. Y este otro médico, después de escucharnos... Otra opinión. Otra opinión. Los médicos especialistas en llevar este tipo de embarazos se llaman especialistas en medicina materno-fetal. Ok. O perinatólogos también. Es diferente a un ginecobstetra. Es diferente a un ginecobstetra. Tiene esa especialización en medicina materno-fetal. Y entonces acudimos a otro para que, pues, queríamos escucharlo con otro punto de vista sin saber, porque esto te lo digo es por gracia de mi Dios y nada más. Después de escucharnos, ese doctor dijo, pero no tienen por qué preocuparse, yo soy papá de trillizos de 25 años. Wow. Y no teníamos ni idea que el médico con el que estábamos hablando, porque nadie se te presenta así, mucho gusto, soy su doctor, papá de trillizos, ¿no? Eso Sí, no pasa. pero puede ser que eso lo haya motivado pues al tema de medicina, dedicarse a esa parte, ¿no? Claro, es probable, pero para nosotros fue una diosidencia impresionante. Claro, de acuerdo. Y para nosotros, en ese momento nace la Liga de los Múltiples. Ahí nace también la Liga, o sea, no solo el camino de nuestras hijas, en ese preciso instante. Antes de hablar de la Liga de los Múltiples, porque ustedes no saben lo maravilloso que, la bendición que ha sido la Liga de los Múltiples para todos esos papás que tienen más de un bebé. Hablemos de los tipos de embarazo múltiple, porque la gente dirá, no solo pues gemelos, ¿qué más? Y empezamos a contar como de a 2, de a 3. ¿Cómo es? Digamos que existe el embarazo gemelar, y miren ustedes esto, hay 1 de cada 80 embarazos es gemelar. Eso parece una cifra bastante, o sea, parece, de 80 a 1, pues no es que sea tan raro. Miren esto, de embarazos triples, 1 de cada 6.400 puede ser triple, como le pasó aquí a Juan Pablo. O embarazos cuádruples, que es 1 de cada 52.000 embarazos. Y los quintillizos sí que es un caso raro, pero sí existen. Y sí se han dado, supongo que acá en Colombia está más o no. Fíjate que en Colombia quintillizos no hemos tenido casos documentados, pero a medida que avanzamos hacia el norte del continente, y Sí. también tiene que ver mucho con la densidad poblacional,
En México, por ejemplo, que hay 100 millones de habitantes, o más de 100 millones de habitantes, encontramos los embarazos de quintillizos, ¿sí? En Estados Unidos también los encontramos. De Sí. hecho, hay una mamá de octillizos muy famosa, por allá Nadia Soleman, ya esos chicos tienen más o menos unos 15 años hoy en día. Hablabas de los tipos de nacimientos múltiples. Lo primero que se enfrenta una familia múltiple es al diagnóstico de ese embarazo. Ok. ¿Cuál es ese tipo de embarazo múltiple que tienen? El diagnóstico de corionicidad. Básicamente, si dependen de una misma placenta, si cada feto tiene su propia placenta, si comparten un mismo amnio, es decir, un mismo saco que los recubre, o tiene cada uno su propio amnio. Y los embarazos de gemelares, todos son gemelares, pueden ser de gemelos idénticos, pueden ser de mellizos, y los trillizos pueden tener la mezcla de ambos, es decir, pueden venir unos gemelos y unos mellizos dentro de ese mismo embarazo, como el mío, por ejemplo. Por ejemplo, la gente siempre dice, bueno, gemelos es que se parecen y siempre la gente tiene ese concepto en su cabeza, ¿no? Y mellizos que son diferentes, pero nacieron el mismo día a la misma hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gemelo y mellizo? O para tenerlo claro. Sí, aquí hay algo bien interesante, porque hay diferentes subtipos que ya los médicos manejan como un poquito más detallado. Tan solo el 6% de los embarazos gemelares idénticos son idénticos realmente, o sea que comparten una información de ADN idéntica y que son, inclusive hay una cosa que se llama el efecto espejo, en las que uno nace con un lunar acá y el otro tiene el mismo lunar pero al otro lado, funciona como un efecto espejo. Sí. Pero no es el común, por supuesto. Entonces, una vez es diagnosticada esa crionicidad, ese compartir placenta, de ahí en adelante empieza una necesidad de verse cada determinado tiempo. Para el caso de los gemelos idénticos, por ejemplo, los médicos especialistas aconsejan mínimo una vez cada 15 días durante todo su embarazo. Y aquí tengo que hablar de unas estadísticas complejas en Colombia, y es que 9 de cada 10 nacimientos múltiples nace prematuro. Okay. Y esa prematurez es considerada a partir de la semana 36 para atrás. Es decir, que si nacen en la semana 37 ya no lo son. Lo Pero idóneo sería la ser, semana 40, eso sí, sería lo idóneo. es el ideal. Pero también puede ser que estén a tiempo, a término, pero de bajo peso, que es otra condición también muy común, precisamente por un tema de mecánica. La mamá puede o no tener a 2 bebés creciendo de 2.500 gramos cada uno en su panza, o mecánicamente es imposible. Entonces juegan en papel otros tipos de cosas, el fenotipo, por ejemplo, cómo es la mujer, si la mujer es alta, si es bajita, si es robusta, si no lo es. Este tipo de cosas marcan también el desarrollo de un embarazo múltiple. Para unos mellizos se recomienda verlos una vez al mes, y la multiplicidad a medida que aumenta, pues mayor debe ser el control. Okay. Es por eso que estos especialistas son los indicados en llevar adelante esto. Su único objetivo, o su objetivo más grande, es poder llevar ese embarazo lo más lejos posible, es decir, lo más cercano a esa semana 37, que es el que todas las familias deseamos. No, además que ese tema que tú mencionas, Juan Pablo, de peso y talla al nacer, pues es evidente que pues, va a ser de bajo peso, pero eso se va regulando a medida que el bebé crece, y obviamente no es que se van a quedar chiquitos, porque la gente tiene mucho ese mito en su cabeza, no es que van a ser pequeños porque nacieron pequeños, no, es evidentemente el tema de embarazo y de gestación, que esto ocurre y al momento de nacer, porque es que son 2, 3 dentro de del mismo útero, entonces es complicado. Vamos a ir a una pausa cortita de este primer bloque en que estamos hablando sobre embarazos múltiples. Bueno, ¿cómo es ser padre de múltiples? Más bien, vamos a regresar a la pausa aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos. Estamos con Juan Pablo Bernal, quien es el director de la Liga de Múltiples. Y estamos hablando de la experiencia de ser padres de múltiples, que no es nada fácil, que es una bendición, por donde se le mire eso es muy hermoso, pero entonces también, antes de hablar de las cosas lindas y las cosas complicadas, hablemos también sobre qué factores inciden en que una persona logre tener un embarazo múltiple. Pues desde la Liga de los Múltiples, desde que la creamos, que ya son casi 8 años, nos hemos preocupado por
agrupar en todas las familias, que nos cuenten ellos cuál es la causa de ese embarazo múltiple, que pudimos dividir en 3 grandes porcentajes, por decirlo así. El 44% de la totalidad de las familias que componen la liga, que hoy son alrededor de 8.000 familias, manifiestan que la causa de su embarazo múltiple es la herencia. Entonces es un factor hereditario. Cuando hablamos de la madre es la responsable de transmitir esa multiovulación o esa disposición de multiovular, y es donde se producen los embarazos que conocemos como mellizos, ¿no? Que cada uno fecunda su propio óvulo y van creciendo en su propia bolsita, en su propio ladito de la panza, por decirlo así. Muy bien, el siguiente caso es el factor espontáneo. Y en el factor espontáneo vienen varias cosas. La edad, por ejemplo, de las mujeres. Hoy en día, entre más tarde decidan ser, y hay digamos, un umbral entre los 35 y 39 años, ese umbral aumenta las probabilidades de tener un embarazo múltiple. Esto es muy importante también. El consumo de algunos medicamentos o alimentos. Hoy tenemos muchísimas cosas que tienen preservantes, cosas, hormonas, ese tipo de cosas que pueden lograr una multiovulación. De hecho, hay un estudio en Argentina que relaciona un poco el consumo elevado de lácteos con la multiovulación desde pequeñitos, y tiene toda lógica porque, por ejemplo, aquí en Colombia vemos en la región del norte de Colombia, los niños se alimentan desde pequeñitos que queso costeño, que suero, que leche en general, y vemos dentro de su densidad poblacional muchos nacimientos de múltiples allá, mucho mello, mucho allá, eso es muy común encontrar los mellos. Y creemos que esos factores van a estar en estudio más adelante, porque ahora les contaré un poco sobre el primer registro oficial de gemelos de Colombia. Y por supuesto el otro factor, que es tan solo un 14%, son los tratamientos de fertilidad. Esa es la causa también. Entonces, pues tan solo el 14% de la totalidad de las familias pasaron por un tratamiento de fertilidad, sin importar qué tipo de familia es. Pues esto, aunque no lo asegura, sí aumenta esas probabilidades. Por ejemplo, en un tratamiento de fertilidad en el que se transfieren 2 embriones de 3 días, hay tan solo un 5% de probabilidad de que peguen. Y esos embriones pueden subir un poquito más en la medida que uno de esos se duplique. Entonces es más complejo. No, además de lo que estás diciendo, que sí, pues hay unas cifras interesantes. Por ejemplo, las mujeres mayores de 30 años tienen también esa predisposición. Si es que hay un factor hereditario también, se suma mucho más esa posibilidad. También por aquí dice que es el alto número de partos previos, el de haber tenido más embarazos previos. Por lo menos, no sé, que a nuestro futbolista Falcao tenga por ahí gemelos, queda con todo el equipo de fútbol completo. Pero obviamente ahí sí, sobre todo con embarazos múltiples, aumenta la probabilidad de tenerlo cuando hay embarazos previos. También fíjate que hay un caso muy curioso, sí. Marianna Batanzi se llama. Ella es una mujer ugandesa. Y ha tenido 42 hijos, tiene 43 años, 42 hijos, y es porque ellos han venido en pares, en triadas y en cuatriadas, por decirlo, sí creo que se pronuncia así, en varias oportunidades, y tiene un síndrome de multiovulación, que además no puede ser tratado médicamente porque puede afectar su vida por otro lado. Y fíjate que sí, el nacimiento constante de hijos también favorece esa posibilidad. Le tocó tener más televisores en la casa. Por ejemplo, mira que el tema de la raza influye también. Aquí dice, las mujeres afroamericanas tienen más probabilidades de tener mellizos que cualquier otra raza. Los asiáticos o las personas originarias de Estados Unidos también tienen tasas de mellizos más bajas. Y las mujeres caucásicas, especialmente las mayores de 35 años, tienen la tasa más alta de nacimientos múltiples, de más de 2 fetos trillizos o más, como en tu caso. Y por supuesto los otros factores que aquí nos menciona Juan Pablo, que son los factores de fertilidad, que solo es un 14%. Hablemos también sobre esos síntomas. En tu caso, los síntomas de embarazo con tu esposa, porque a veces los tienen los dos, ¿fueron diferentes a un embarazo normal, o qué has sabido sobre los síntomas en estos casos diferente a los otros?
Pues fíjate que en un embarazo múltiple la gonadotropina coriónica, que es esa hormona que se produce en el embarazo, que solo se produce en esos momentos, que para una mujer con 0,1 es suficiente para decir está embarazada, pues en el caso de mi esposa comenzó a contar desde 1000 y eso se iba duplicando, iba creciendo cada día. Entonces ya eran 2000, 3500, 7000, empezó a subir, y esa sobrecarga hormonal a la que es sometido el embarazo, por supuesto que sí exacerba un poco los síntomas Claro. de un embarazo común. Sin embargo, hay una creencia falsa sobre que se tiene que comer por 2, por 3 o por 4. Eso no es, no No, es, no aunque es sí puede real. aumentar el peso más. Puede llegar a aumentarlo. De hecho, algunos expertos dicen que alrededor de 12 kilogramos es suficiente Ok. en el aumento de peso, que sería lo ideal. Por eso es muy importante que la madre sea vista por este experto en medicina materno-fetal, que no solo controla el peso de los chiquitos como están adentro, sino de la mamá. Hay una serie Sí. de casos que pueden empezar a aparecer si no se tiene el cuidado en embarazo múltiple. La diabetes gestacional, la preeclampsia, que va multiplicándose de Claro. acuerdo al número de hijos que vienen. Si en un embarazo normal tenemos un 10% de probabilidades de tener preeclampsia, de a 2 ya son 20, y si vienen 3, entonces es un 30%. Y por supuesto, el único camino para poder curar una preeclampsia es desembarazar, es el término técnico, y Sí, aparece claro. alrededor de la semana Las opciones. 25. Más o menos hacia la semana 25 puede llegar a aparecer. En mi caso, cuando me preguntabas cómo llevé el embarazo múltiple de mi esposa, te digo que lo llevé con para medirle un tensiómetro. Me acompañó durante todo el tiempo, yo medía todos los días su tensión, tenía que saber, porque el Sagradamente. primer signo es una tensión elevada, que se inflamen los pies. Esas son cosas que nos harían ir corriendo a urgencias, a una clínica. Y pecamos también por padres primerizos también, ¿no? A veces, Sí. no estoy sintiendo una niña. Hablabas de la posición de los múltiples en la panza. Las familias Sí. múltiples, por lo general, sabemos quién está en el lugar donde está. Es Los decir, movimientos fetales se perciben en diferentes partes del abdomen al mismo tiempo. O sea, debe ser bastante curioso, y obviamente la mujer debe sentir mucha emoción de sentir esa vida dentro de esas vidas dentro de ella. Hablemos también de la Liga de Múltiples, Juan Pablo, porque me llama poderosamente la atención que tu experiencia te llevó a trabajar en pro de todas las personas que, como tú, son padres de 2 o más hijos. ¿Cómo nace la Liga? la liga nace entonces en ese preciso momento cuando el doctor me dice: yo soy papá de trillizas, y hoy en día hay una serie de exámenes y de seguimiento mucho más avanzado que hace 25 años, y hay mayor probabilidad de sacar adelante un embarazo de estas características. En ese momento decidimos con mi esposa que las familias tenían derecho a estar informadas, totalmente informadas, sobre cómo es su experiencia en el embarazo, cómo es la experiencia en el nacimiento, a qué se van a enfrentar iniciando este camino de familias múltiples. Pero además de esto, esta experiencia debería ser provista por papás como nosotros. Y que sea No- como un club también de Exacto. papás que se sienten igual, que tienen como los mismos preocupaciones, las mismas cosas, ¿no? Cuando iniciamos este camino, una mamá de trillizos nos abrió la puerta de su casa, no nos conocía, pero esos trillizos tenían 2 años más o menos, y nosotros llegamos a esa casa embarazadísimos, y verlos para mi esposa y para mí implicó una calma que estábamos buscando en todo ese embarazo, de estar pendiente médicamente, doctor, si siento a los niños, no los siento, todos estos síntomas, pero encontrar una familia que ya estaba viviendo el futuro, a donde tú ya te habías, digámoslo, programado. Fue una calma absoluta, y dijimos: hay que tener muchos más papás que nos cuenten sus historias a veces con finales no tan felices, pero historias reales, historias con mensajes. ¿Qué más hace la Liga por esos papás? Digamos que también sabemos que hay una serie de beneficios que pueden tener, gracias a Dios, porque no es nada fácil, pañales por 3, todo multiplicado por 2, por 4. ¿Cómo ha sido ese tema? Y cuéntame un poquito qué beneficios tienen las personas que están dentro de la Liga. Lo primero que hace la Liga de los Múltiples es agrupar a las familias a través de un formulario muy sencillo en su página web. Ahí nos cuentan, inclusive les pedimos que nos escriban un poquito de su experiencia, de lo que significa para ellos ser una familia múltiple. Nos llenamos de Sí. unas definiciones hermosas. O que estén en embarazo.
Están desde el embarazo, Desde por el supuesto. embarazo, claro. Las agrupamos desde que reciben esta linda noticia, desde ese momento. Ahí estamos viendo Ahí gemelos. tenemos unas gemelas maravillosas de Tan Brasil. lindas, Ellas sí. son brasileras. Sus papás, por ejemplo, hablabas de afro, sus papás son afro, ellas son afro, sufren de una condición, o digamos que no es sufren, ¿no? Porque no es una enfermedad, es una condición física que son, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice a los Albinas. que son albinos? Albinos, ok. exacto. Pero son maravillosos, sí. Sí, 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 y tenemos casos espectaculares. En la liga Entonces, tenemos un par de allí se gemelos. registran y desde que están en embarazo pueden hacerlo. Y Se registran en la Liga de los Múltiples y a partir de ahí inmediatamente acceden a una serie de beneficios que hay en la liga. Nosotros con mi esposa estamos todos los días abriendo alianzas en alimentación, en salud, en educación, en los complementarios, para que puedan acceder a un descuento en esa compra al por mayor, porque como te imaginarás, Maye, pues la compra en nuestras casas es al por mayor. Los retos financieros se todo, duplican. la leche, los pañales. Los jardines infantiles, Eso los también. colegios, la ropa, el entretenimiento. Y que de bebé la dejan muy rápido. Es Además. verdad, también. También la otra parte que hace la liga es apoyar a las familias. Entonces somos una comunidad de papás y mamás comprometidos con otros papás y mamás. Entonces no tienen que venir a contarnos a nosotros, mire, es que usted no sabe lo difícil que es tener trillizos. Pues por supuesto que lo sabemos y asimismo nos dedicamos a ayudar. Qué bueno. Hemos sido, digámoslo, impulsores de una comunicación entre familias para que haya una red de apoyo. ¿Funciona en todo el país, Juan En Carlos? todo el país funciona. Tenemos ahora que hablabas de las estadísticas de nacimientos múltiples, en 2020 en Quibdó, en Chocó, hubo 40 partos de cuatrillizos en Quibdó. Wow. Entonces, para que te des cuenta cómo una cifra similar en 2019 se presentó en Bolívar, en Cartagena. Cuando te das cuenta y conoces todos esos nacimientos en todo el país, es una gasolina para ti Claro, mismo, eso los para mueve. decir, tenemos que ayudar muchas más familias de alguna forma, ¿no? Y es por eso que nos impulsó a crear. O sea que esto sí va en aumento. Va en aumento, Nos pero estamos multiplicando literalmente. bueno, Sí. debo decirte que cuando analizamos las cifras vitales del DANE, que son las que nos indican el número de nacimientos, encontramos un decrecimiento en la totalidad de los nacimientos en Colombia. Es decir, que hoy alrededor de 600.000 partos anuales, mientras que hace un par de años estábamos sobre los 650.000. Pero los nacimientos múltiples en Colombia siempre se han mantenido en el 1.7% de esos nacimientos, es decir, más o menos 11.000 nacimientos de esos 600 o de esos 650.000. Son gemelares. Y siempre nos movemos dentro de esos rangos en el país. Ok. Entonces también cuando hablamos de un aumento realmente no es tan así. Precisamente encontramos políticas que hacen que las familias tomen decisiones distintas a la hora de recibir esta noticia. Hablando de política, quería preguntarte sobre la ley 2329 de familias múltiples. Este es un trabajo también muy juicioso que han hecho ustedes. ¿En qué consiste? Logramos esta ley que fue sancionada el pasado 21 de septiembre de 2023, básicamente para proteger a la madre gestante de múltiples. Cuando recibe esa noticia, el Estado debe poner a su disposición una serie de personal de salud, de psiquiatras, de psicólogos en general, y también ser llevado a un especialista de medicina materno-fetal para garantizar que si es decisión de la madre el continuar con este embarazo, pues reciba el mejor cuidado posible. Pero también cuando los múltiples han nacido, nosotros buscamos mejorar esa atención. En Colombia tenemos un plan divino que se llama el Plan Canguro. Sin embargo, este Plan Canguro no tiene en cuenta la realidad de algunas familias. Imagínate una familia que vive en Altos de Cazuca y que tiene su Plan Canguro en San Ignacio, una clínica en Bogotá. Tiene que tomar un Transmilenio con unos trillizos conectados a un oxígeno, viajar, someterlos a virus, a una serie de cosas, porque son además múltiples prematuros inmunodeprimidos. Entonces en esa ley damos como esa instrucción de que según ese criterio médico, ese plan canguro se pueda llevar a la casa para evitar que tomen esos riesgos. Pero también quisimos ayudar a la corte total de prematuros del país, que son más o menos 80.000 de esos 600.000 nacimientos que te dije. 80.000 bebés al año son o prematuros o de bajo peso en Colombia.
y quisimos extender ese cuidado mejorando, por ejemplo, su programa de vacunación, sus vacunas. En el PAI, en el Plan Ampliado de Inmunización, incluimos unas vacunas especiales que hoy los papás conocíamos como las vacunas que tenían costo, que las acelulares, que las que tienen básicamente un menor efecto secundario en esos prematuros. Digamos que qué bueno que se estén impulsando este tipo de leyes, que ustedes lo estén haciendo posible, que antes eso era impensable. No sé, en otros países debe ser muchos más beneficios, deben estar mucho mejor, digamos, no sé, en Estados Unidos, no sé qué comparación puede haber. Vamos a seguir conversando de la Liga de Múltiples en un rato con Juan Pablo Bernal, quien es el director de la Liga, pero al regreso les tenemos una sorpresa. Vamos a conocer una experiencia directa de cómo es ser padre de múltiples. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Les dije antes de irnos a la pausa que teníamos por aquí una sorpresa, y es que tenemos a una pareja que tiene 4 hijos y quiero que los conozcan. Aquí me acompañan hoy Lady Velázquez, Julián Pérez, quienes son los papás de Julian, de Noah, de Lucas y de Matías. Bueno, aquí evidentemente vemos que Noah, Lucas y Matías son trillizos y pues ya tienen un hijo más grande. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cuénteme, papá, no sé si quiera comenzar el papá, cuénteme cómo fue esa noticia de mi esposa está embarazada de trillizos, después de tiempo, ¿no? Sí, fue algo un poco complejo. Realmente la EPS asigna como una ecografía cuando una mujer está embarazada, más o menos a la semana 14, ¿verdad? Pero pues nosotros teníamos como curiosidad, ella se hizo una prueba casera y bueno, queríamos saber pues más algo sobre el detalles, bebé. sí, claro. Entonces hicimos como una ecografía a la semana 9 más o menos y en esa ecografía nos dijeron, uy, a mí me parece que hay 2. Me parece que hay 2, sí, así. Dijo, pues parece que son 2, al parecer por ahora podemos decir que son 2 y nosotros, ay, son gemelos, qué bien. Estábamos muy contentos, pero una semana o tal vez 2 semanas después. Pongamos ese micrófono acá para que eso lo tengan allá atrás si quieren mal ladito y ahorita lo agarramos. Tal vez una semana después o 2, mi esposa tuvo una amenaza de aborto, entonces tuvimos que ir al médico de urgencias y allí le hicieron una ecografía, digamos, más detallada y el médico muy serio nos dijo, ustedes saben qué es lo que pasa aquí. Creo que él estaba más preocupado que yo. Me miró muy serio y dijo, ¿ustedes saben qué es lo que está pasando? Y nosotros, sí, sí, doctor, que somos papás de gemelos. Dijo, no, son 3. Dios santo, pues 3. No. Cuéntame, mamá, ¿qué sintió Lady? ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo fue sentir 3 bebés? Porque ahorita lo hablábamos como ahí, de grosso modo, pero ¿cómo fue eso para ti? Bueno, es una sorpresa. Cuando el doctor nos dice no son 2, son 3, yo le pregunté varias veces al doctor si era en serio. Yo, ¿es en serio? O sea, él me decía, sí, claro. Y yo, ok. Y no lo puede, o sea, fue una sorpresa muy grande, pero fue también sentirse privilegiada. Es algo que no pasa muy común. Y dije, bueno, soy privilegiada, fui elegida por Dios para tener 3 hijos y pues si Él me los dio, me va a dar las fuerzas para todo lo que se viene y creo que fue lo que me ayudó a sostenerme en el tiempo, porque esa primera noticia es una sorpresa, pero ahí es el comienzo de toda una historia de desafíos, porque realmente son muchos desafíos. Entonces, primero los médicos en su responsabilidad de contarnos todos los riesgos que hay, nos asustan muchísimo. Obviamente pues es parte de su profesión, pero para uno como mamá es muy duro. Para mí fue muy duro recibir esas noticias. Y sigue siendo la reina de la casa, pero evidentemente ella rodeada de caballeros. ¿Cómo hombres haces para diferenciarlos? Yo aquí más o menos, pero ustedes cómo hicieron desde el comienzo. Cuéntame quién es Lucas, quién es Noah, quién es Matías. Bueno, aquí conmigo está Matías. Ok, Matías, es el que está con mamá. Sí, Matías. Noah es el de camisa azul y Lucas es el que tiene el muñequito en la mano.
¿Y los visten distinto a veces o A veces igual? los vestimos distinto, pero también nos gusta vestirlos igual. Ok. Sí, también nos gusta vestirlos igual. Diferenciarlos es un poco difícil porque son súper parecidos, pero tienen rasgos que los identifican. Entonces Lucas tiene la cara un poquito más delgada, Matías es más cachetoncito y Noah tiene un pequeño relieve en la nariz. Pero son cositas muy pequeñas que ya con el tiempo nosotros hemos ido identificando. Ok, digamos cómo hacen para, desde pequeñitos, me decía el papá hace un momento que les ponían una manillita para poderlos diferenciar. ¿Cómo fue amamantarlos a ellos? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es un desafío muy grande, darles de comer a los Tema de tres. lactancia. Sí, porque ellos por ser canguro tenían que comer más o menos cada 20 minutos. Ok. Entonces yo le daba a 2 al tiempo y cuando terminaba con el último, comenzaba nuevamente, iba con el primero nuevamente. Es decir, daba a los 3 durante 20 minutos, 40 minutos lactaba, terminaba y volvía a empezar. Sí, Entonces sí, era sí. como pausaba un momento, comía algo y volvía a empezar. Entonces era supremamente difícil, agotador, dispendioso. Ok. Por eso solo pude lactar 4 meses, porque pues también mi estado de salud estaba un poco complejo. Ok, digamos también pues ahí están jugando ellos, toca tratar con cuidado, ahí los juguetes. Bueno, sí. hablemos también de ese tema cuando se tiene un hijo mayor, él ha sido también un apoyo para ustedes. ¿Cómo ha sido para ti ser hermano también de trillizos? No, pues es una bendición porque realmente creo que no todos pueden tener esa oportunidad. Claro. ¿Sí? Los papás pueden decir son papás de trillizos, pero hermanos es algo que es muy poco común. Y como soy el hermano mayor, pues usualmente los tres al mismo tiempo siguen las conductas que yo hago. Además es muy chévere, digamos, a la hora de que ellos juegan, que entre ellos juegan y me incluyen a mí en el juego y a la Ok. persona que esté. Como son tres, entonces, y estoy yo, son súper sociales. Entonces, la mayoría de veces no les da pena casi nada. El tema de enfermarse, cuando se les ha enfermado, se enferma uno, se enferma el otro, ¿eso es verdad? Sí. O no, papá? Sí, realmente es algo muy común. Sí. Hay temporadas. Resfriado, pues obviamente al estar juntos pasa. El tema de las vacunas, generalmente, como se vacuna al tiempo, se enferma al tiempo. La temporada de entrar al colegio también es una temporada fuerte de enfermedad. Y pues es muy difícil, generalmente los médicos dicen, bueno, aíslalo al que se enfermó. Pero pues en la dinámica de unos trillizos es muy complejo, entonces ya nos habituamos a que se sabe que se enferma uno y ya viene la enfermedad de los tres. Claro. Ok, y digamos entre ellos también hay comunicación, ellos tienen como ese lenguaje, ya nos decía Juan Pablo al comienzo, que como para comunicarse, ¿eso pasa? Sí, ellos se acuestan en la noche y ellos tienen un cuarto donde están las 3 cunas. Ok. Y empiezan a hablar entre ellos. Y a veces nosotros no logramos entender qué están hablando, aunque ya yo los conozco muy bien cuando hablan y les sé traducir, pero cuando empiezan a hablar entre ellos 3, hablan muy rápido y yo digo, ¿qué estarán diciendo? Sí. Y hablan y hablan antes de dormir. En el comedor se sientan y por lo general pues ellos almuerzan primero que nosotros, por lo general, y los escuchamos. ¿Quién es más hablando entre travieso? los 3. Ahí salió corriendo. Lucas, eso es más travieso. Ya se Lucas, fue. ven aquí con tu mamá. Ven, corre con mamá, con mamá. Ven, Lucas. Con mamá, eso. Y pero en realidad pues son niños que hacen caso cuando ustedes les dicen vamos a esto, van al jardín ya. Sí, están en ¿Cómo el ha sido ese colegio. tema de colegio con los dos? Con los tres. Con los 3. Las profesoras los sientan separados para no confundirlos, Ah, ok. porque pues para ellas es supremamente difícil identificarlos, entonces la estrategia es sentarlos separados para que no los Pongan más confundan. atención Sí. también, ¿no? El Y- tema de atención debe ser complicado Sí. cuando entre los tres juegan, de pronto son más dispersos. Ajá. Ok. Sí, 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 Y si uno ve totalmente. que uno está haciendo algo, el otro también quiere. Sí, Se antoja. eso es una ventaja también para Ok. nosotros, porque si logramos que uno nos haga caso y aprenda un buen comportamiento, vamos a hacer que los otros 2 también lo imiten. Entonces, el desafío es lograr que uno lo haga y los demás lo van a imitar. Eso es una ventaja para los papás de múltiples en la Bueno. educación. Matías, si quieres decir algo ahí, ¿qué quieres decir? Y saludos a todos. Saludos a todos. Di. Hola. Todos quieren, mira.
Di hola. Dile chao a todos. Sí, es un reto. A veces pasa con los profes que, digamos que hay un desconocimiento en general de lo que implica ser múltiples. Entonces hay muchas costumbres en nuestro país que vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, se piensa que los niños que son gemelos o trillizos hay que separarlos de salón. Hay unas prácticas que son complejas. Entonces, a veces una batalla es reeducar a las personas que están rodeando a los chicos para saber en qué proceso están en su educación. Obviamente, eso es verdad lo que estás diciendo, y el tema es también lo importante que es reeducar a las personas de que es un desafío, sí, pero sí se puede. Sí se puede, y yo sé que la Liga de Múltiples también les ha ayudado, ¿cierto? Sí, Bastante. Es una bendición. Ok, La bueno. Liga todos los miércoles tiene un live, invitan diferentes especialistas en diferentes temas y es muy enriquecedor. O sea, yo he aprendido un montón ahí de todo lo que es la crianza, porque es diferente educar 3 niños al tiempo que educar a uno solito. Entonces, para mí fue un cambio total después de mi hijo mayor tener 3. Y la Liga ha sido un apoyo para mí impresionante en la educación, en los convenios que tienen con diferentes cosas, para ropa, aún para comida. Entonces es una bendición enorme. Yo los felicito por estos niños tan bellos, tan juiciosos, que se portan tan bien. Vamos a ir a una pausa. Allá, mira, allá vamos a mirar allá. Vamos a ir a una pausa en Salud para Todos y diles que ya regresamos. Dile, ya venimos. Ya venimos con más aquí en Salud para Todos. Gracias. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Estamos hablando hoy cómo es ser padre de múltiples. Como vieron en el bloque anterior, no es nada fácil controlar esa tropa en la casa. Pero bueno, es un desafío que ya los papás están acostumbrados, y obviamente, pues qué bonito que nos está acompañando en la Liga de Múltiples con Juan Pablo Bernal, quien es padre de trillizas. Él ha venido también ahí por ahí con su esposa y nos está contando su experiencia. Hablemos un poquito, Juan Pablo, también de la Liga, donde pueden contactarse con ustedes, tener más información, que sepan los papás que les han dicho esa noticia y les pusieron la cara seria, como ya hemos visto, que van a tener 2 o 3 y después resulta que son 3. Bueno, ¿qué pueden ellos esperar de ustedes que están ahí acompañándolos? Lo primero que tienen que hacer es ir a la página web www.laligadelosmúltiples.com. Ok, vamos a ponerla de una vez la página. Van a encontrar, ahí ya está bajito, perfecto. Ahí van a encontrar una opción que dice regístrate, ingresa a nuestra comunidad, van a diligenciar un formulario muy sencillo. Es un formulario que necesitamos que diligencien completamente. ¿Por qué? Porque es que tomamos esos datos para poder invitar a los aliados a que ustedes puedan dirigirse donde ellos están y puedan utilizar todas las alianzas que Liga de Múltiples hace día a día. Pero además de eso, les invitamos a que nos sigan por @Liga de Múltiples. @Liga de Múltiples es en todas las redes sociales, en su red social preferida. Pero si ustedes prefieren estar en Instagram, allá estamos, en YouTube, allá estamos, en TikTok, allá estamos. Estamos en todas las redes sociales publicando información para guiar, para entretener, para educar, pero sobre todo para afianzar los lazos entre las familias, que es lo que más nos mueve. Miren, nos llamamos la Liga de los Múltiples porque en nuestra comunidad mamá y papá son nuestros héroes protagonistas, son los héroes de sus hijos, y pues creo que lo acabamos de ver con esta linda familia de trillizos. Qué bonita familia. Si yo te iba a decir eso, también fue ese desafío para ti, en este caso con niñas, fue más o menos el tema de salir con los niños, viajar con los niños. Eso tiene un montón de connotaciones, pero envíale ese mensaje a todos los papás que estén asustados, porque seguramente eso da susto al comienzo de decir, bueno, van a ser 2, 3. ¿Qué puedes decirles desde tu experiencia? Todas las experiencias son susceptibles o deben ser vividas. Absolutamente todas las experiencias tienen un mensaje que dejarnos. Yo les invito a que sigan con este proceso, con esta noticia que muy pocos papás tienen. Les invito a decir un sí a la vida y un sí a este maravilloso camino donde el amor se multiplica, no se divide. Y si quieren conocer más experiencias, tips específicos sobre, por ejemplo, si está bien o no, que estudien en el mismo curso,
cómo hicieron para que dejaran el pañal 3, o cómo manejar esas peleas o esos berrinches en casa, pues los invito a que sigan la Liga de los Múltiples, por supuesto, a que lean las experiencias que allí están publicadas en nuestra página web, en nuestros grupos, especialmente de Facebook, en donde hay muchas familias que están contando cómo les fue en el baile, que es un baile múltiple, un baile diferente, un baile muy feliz. Qué bueno, Juan Pablo Bernal, muchas gracias por haber estado aquí en Salud Maye, para Todos. a ti por esta invitación y esta oportunidad de contarles a todos lo maravilloso que es y por qué en esta liga todos somos múltiples. Qué bueno, claro que sí. Como dicen por ahí, si los programas de Salud para Todos les gusta, le va a gustar el doble, el triple, porque son muy aleccionadores. Realmente nos encanta ver estas experiencias de vida, estas historias, traerlas aquí al set, que la gente conozca cómo es ser padre múltiple. Y esta fue una experiencia también diferente para nosotros, conocerlos a ustedes, y te agradezco mucho y agradezco la labor que hacen. Gracias a ti por esta invitación. Bueno, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en Salud para Todo. Invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, @TeleamigaTV en Instagram, y en YouTube nos pueden encontrar como canal Teleamiga. Ahí puede revivir también este contenido y compartirlo. Hasta la próxima. Ay, qué...